Una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarla, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput Quiero contarles un poco qué pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Gracias. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan. Cuando el gobierno de Javier Milei habla de capital humano, no se refiere al potencial de la organización social o del conjunto de los ciudadanos. Tampoco se refiere al contrato social que se establece dentro de un grupo humano con un sistema político, social y legal, con sus propias improntas. El concepto de capital humano de este gobierno solo se refiere a la rentabilidad de ese capital en términos de conveniencia material. Si somos rentables para el sistema, entonces nos ganamos el derecho a ser parte. La pregunta es: ¿parte de qué? La pregunta es: ¿conveniente para quién o para qué? Bueno, hasta aquí. Toda esta sarta de paupérrimas pavadas conceptuales, esta parafernalia de supuesto contenido intelectual y políticamente libertario, no es más que un libreto de una comedia perversa impuesta de manera astuta
por el verdadero poder para adueñarse de nuestro verdadero capital humano, que es el tejido solidario, que es la esencia de la organización humana funcionando como un todo. Diverso, sí. De colores, sí, sin dudas. Pero también tendiendo a la búsqueda de armonía y a la integración del conjunto. En poco tiempo esta puesta en escena se degradó y nos muestra una realidad insoportable, que nos desgarra sin piedad el tejido social, aprovechando los errores, quizás, de no haber podido o sabido consolidar las conquistas de las últimas décadas y la candidez con la que afrontamos los desafíos de una violencia provocada e interesada que nos está pasando por encima. En términos optimistas, debemos pensar, cada uno en su disciplina, cómo diseñaremos una reconstrucción social antisísmica en lo político y social y antitsunami frente a la embestida del poder real. Buenas tardes, esto es Nosotros los Otros, jueves, primer día del otoño, por suerte, con una temperatura fantástica, después de tanto calor y de tanta lluvia. Como dije al principio de esta temporada, hace 3-4 programas, la propuesta de este año es tratar de conversar, de construir a través del debate o del cambio de opiniones, tener una mirada diferente a la que veníamos teniendo en temporadas anteriores, que era denunciar la desigualdad, la xenofobia. Seguimos en esa misma temática, pero damos una vueltita más y tratamos de ir a ver qué pasa en los determinados ámbitos, algunos académicos, otros políticos, otros de otra índole, artísticos también, culturales, ¿por qué no? Y tratar de ir construyendo un debate. Y como decíamos en programas anteriores, no concluir, porque concluir sería tener la solución, y la solución es a largo plazo, porque así está dada la realidad. Uno siempre tiene un camino por delante, si no, nunca se llega a la armonía. Y espero que nunca lleguemos, que siempre estemos en la búsqueda, porque me parece que eso es lo interesante, eso es lo que nos cambia y lo que nos aproxima a cierta convivencia. Hoy tengo a mi lado una persona que, más allá del cargo que ostenta, que es interesante, es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Políticas Sociales, es especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, licenciada en Trabajo Social, de lo cual conozco mucho porque tengo mi compañera hace 24 años, que es trabajadora social también, es investigadora y docente de grado y posgrado. Se trata de Ana, y te voy a decir el segundo nombre, porque Ana Arias hay un montón, pero Ana Josefina Arias no hay muchas. Gracias por estar acá, Ana. No, gracias por la invitación, Larry, un placer. La verdad que para mí también, y ¿sabes qué? No me preparé, porque en realidad trato de no leer al que invito para poder preguntar como preguntaría cualquiera, y eso también es una virtud de este programa, tratar de preguntar lo que preguntaría cualquiera y no desde la altura del conocimiento, por llamarlo de alguna manera. Pero me llamó la atención un título fantástico de un libro que sos la autora, Pobreza y modelos de intervención, aportes para la superación del modelo de asistencia y promoción. Y ahí te pregunto, ¿qué es la superación del modelo de asistencia y promoción? Bueno. Es un libro que ya tiene unos cuantos años. Es un libro que yo terminé, es mi tesis de doctorado en realidad, publicada. Y yo en ese trabajo lo que intentaba era construir una historia de las formas de asistencia en Argentina para poder discutir la idea del presente. Y la hipótesis que yo tenía en ese momento, pero ya es un libro viejo, pero podemos jugar igual con eso, es que la Argentina desarrollista, por poner un periodo, construye una forma de abordaje de la pobreza que planteaba que siempre las acciones asistenciales tenían que estar acompañadas por algún componente promocional.
¿Qué quiero decir? Que si se entregaba un bien, un recurso demandado, debía haber una acción de formación, de capitales, que ahora que están de moda, que acompañara eso como parte de una idea en la cual las personas pobres son pobres porque le falta capacitación, porque le falta capital humano, porque le falta... y lo que es cierto es que cuando se analizan los cambios en la composición de la pobreza, pero también en la cantidad de la pobreza, siempre están mucho más atados a los cambios de los modelos productivos del mercado laboral que a las supuestas capacidades de los pobres. Entonces, la idea era decir, bueno, era el momento en que se estaba discutiendo, es un libro escrito en el momento en que se estaba discutiendo la asignación universal, la discusión de la renta básica, y que yo... ¿Querés decirme algo? No, te quería preguntar en ese mismo sentido, si la asistencia es una debilidad del sistema donde se perpetúa la pobreza, porque en realidad a lo que uno aspira es que no tenga que asistir a nadie, o a la menor cantidad de gente posible, y esto se tradujo en lo que se llama la década ganada, en una disminución de los planes, vamos a decirlo así, sí. En cantidad, pero porque había menos pobreza o menos necesidad de asistencia. Sí y no. Sí, durante la primera década del siglo disminuyeron los recursos asistenciales tradicionales porque mejoraron los indicadores de empleo, sobre todo los indicadores de empleo y de pobreza. Igual nunca disminuyó. Lo que decíamos durante la primera década del siglo era que hubo una previsionalización de la asistencia. Suena ostentoso, pero lo explico. Antes las personas adultas mayores por ahí recibían una bolsa de alimentos, recibían un subsidio. ¿Y qué pasó? Pudieron jubilarse. Entraron en un sistema que lo que reconocía era su condición de trabajador, aunque no hubiera podido hacer los aportes, y pasó eso con la asignación universal, por ejemplo. En vez de ser un recurso asistencial, quedó el lado previsional, el reconocimiento de las niñas y los niños cuyos padres no tenían empleo formal, pero era igual, digamos, era el mismo régimen de las asignaciones familiares. Uh-huh. Entonces, no solo mejoran las condiciones de vida, sino que mejoran las formas de la asistencia. Uh-huh. Y lo que tenían de interesante estas dos cosas que te estoy nombrando, por ejemplo, el aumento de las jubilaciones para personas adultas mayor o la asignación universal, era que reconocían el valor de la prestación, en tanto habían sido personas que trabajaron y no pudieron aportar, o de las niñas y los niños, pero no estaban planteados en su condición de pobre, sino de reconocimiento de otra característica, ser niña, ser adulto mayor. Pero la conciencia popular siguen siendo pobres. Es decir, tu valoración, tu valoración es desde un lugar, digamos, de más o menos. O de proyección del Estado. No solo eso, sino de concepción de las personas. Uh-huh. En estas dos políticas que te estoy diciendo, personas de sectores medios las solicitaron. Ajá. La asignación universal no daba vergüenza a la gente solicitar la asignación universal, que sí la daban, hacer la fila para recibir la bolsa de alimentos. Uh-huh. Y no daba vergüenza hacer la pensión, la que se llamó de las amas de casa, uh-huh. Sino que muchas mujeres que habían sido amas de casa o que no habían tenido posibilidad de aportar, lo hicieron. Con lo cual, ahí hubo un cambio del registro de la asistencia, si querés, uh-huh. que es justamente lo que están discutiendo ahora. Yo me quedé con la idea de que el peronismo como tal o el progresismo como tal intenta disminuir la asistencia social y cambiarla por un bienestar, el pleno empleo. Eso es un proyecto que siempre tuvo el peronismo, digamos, el pleno empleo como objetivo. Y me parece que, no se pudo perpetuar en el tiempo porque, por lo que yo decía al principio, ¿no? Hay poderes que intentan pisarnos y someternos a la pobreza, pero en el camino perdimos la dimensión de la cosa, ¿no? El gobierno de Alberto, en última instancia, el último gobierno, siguió entregando eso que empezó a hacer en forma ominosa el gobierno de Macri, porque cuando lo que había generado Macri era mayor pobreza e inactividad, tuvo que suplir lo que había dejado de dar
Cristina, que terminó con 200.000 o 400.000 planes, cuando se había empezado con 3 millones, y otra vez volvimos al asistencialismo como método de apagar la queja, pero no de bienestar. Entonces me pregunto, sí, ¿cómo mirás vos todo ese entorno, ¿no? ¿Cómo se construye ese entorno de pobreza que casi es sistémica? Porque si lo analizamos con criterio, es sistémica ya. Es estructural. Uh-huh. La pobreza en Argentina ya es un hecho estructural, o sea, no es un hecho de emergencia. Lo que sí, o sea, con lo cual, digo, pensar cómo un país como la Argentina aborda la pobreza no es algo de un momento. Yo creo que hay que estos momentos son momentos en donde tenemos que pensar. Porque yo veo mucha pasaje de facturas en muchos lados, mucho enojo, y eso es propio somos todas humanas y humanos, está muy bien. Pero para lo que viene, no es que nadie la tiene, no conozco a nadie que la tenga lo suficientemente clara como para decir, en el mundo político, ¿no? Hay gente muy inteligente, pero digo, y me parece que es momento de pensar, y para pensar hay que partir de una idea de no saber. Si no, uno ejecuta, discute, te la sostengo, pero pensar exige un momento de humildad de decir, bueno, yo la verdad no sé. Yo creo que hay ideas diversas, pero hoy el peronismo, o como vos llamabas, el progresismo, no tiene consensuada una política asistencial hacia la pobreza. No la tiene. O sea, si vos consultás con los movimientos... ¿Vos querés una política específica para la pobreza o querés una política a largo plazo para superar la pobreza? Esa es la pregunta. O cómo abordar en el tiempo... Mira, hay una discusión que la tenemos... voy a intentar llevarla después, no ahora, pero es el tema de la seguridad. Entonces, quienes dicen, bueno, a ver, tenemos miedo de ser represores, tenemos miedo de todo, tenemos todos los pruritos que da... ¿Cómo resolver la seguridad? Entonces te dice, bueno, no, es la igualdad. Bueno, pero hasta que lleguemos a la igualdad, ¿qué hacemos? Bueno, entonces la pobreza pasa por ahí también. Y lo que me parece es que pasa algo con la pobreza que no pasa con ningún otro campo de la política. Y es que la política asistencial nunca resolvió el problema de pobreza ni lo va a resolver. Y eso hay que partir de esa idea. Si uno supone que la política asistencial va a sacar a personas de la condición de pobreza, eso no lo va a hacer nunca. No lo hizo nunca. No lo hizo ni siquiera la Fundación Eva Perón. Lo que explica el cambio de la estructura social argentina es el cambio de las formas del modelo productivo y del mercado de trabajo. ¿Y el educativo? El educativo también, pero ahora, por ejemplo, tenemos... quedo con la idea, dale. Por la mitad, sé me acordar, lo educativo que es muy importante. De la misma manera que el sistema de salud no construye salud, porque uno se enferma o se cura por la alimentación, por las condiciones de vida, por una cantidad de cosas. Ahora, de la misma manera que nadie podría estar en contra de la industria farmacéutica, y uno diría, bueno, que no haya medicamentos. Si el medicamento no te cura, te cura la condición de vida, te cura, entonces tenés fiebre y bancátela. A nadie se le ocurriría eso, porque existe formas de procesar ese proceso de salud y enfermedad. En cambio, con el tema de la pobreza parece como que se invalida el recurso porque no resuelve la situación. Lo que va a resolver la condición de pobreza es otro tipo de organización social, de otro tipo de organización productiva. Las formas asistenciales tienen que ocupar un lugar importante para poder acompañar en términos de recursos, en términos de acompañamiento profesional, en términos de cuidados, y eso hay que poder pensar como un país. Cómo un país se vincula con las prácticas de asistencia habla de la humanidad de ese país, o sea, habla de las condiciones de estar juntos que puede tener. Si no, esto es imposible. Ahora, si vos me decís, tal política resuelve puesto en condición de pobreza, no, lo que resuelve la pobreza es un modelo de país. Lo que puede hacer la política asistencial es acompañar problemas, personas que estén atravesando distintas circunstancias para que participen de ese proceso. Tengo la sensación de que hay una velada crítica tuya en esto, que es una propuesta positiva, ¿sí? Hacia la política, porque ningún proyecto político contempla la relación, la comprensión de la pobreza desde este punto de vista. Siempre piensan, bueno, ¿cómo hago yo para lidiar con un bolsón de pobreza? ¿Qué tengo que instrumentar? ¿Cuánta plata necesito? Pero no plantea, digamos, la evolución hacia, digamos, una mejora. No, yo creo que sí, ¿Sí? Yo creo que hubo proyectos que lo que pasó, por ejemplo, el problema que tiene el peronismo cada vez que se enfrenta con este problema es que no
no quiere renunciar a la forma que el peronismo construyó en su historia de resolver los problemas, que fue a partir del trabajo protegido. Y los cambios en el modelo productivo, en el mercado de trabajo, hicieron que fuera muy difícil en los últimos gobiernos peronistas mejorar la condición de pobreza. Por eso mejoró mucho igual, sobre todo en el gobierno de hablaste Néstor algo de Kirchner. los derechos de la protección social del trabajo, y me interesa porque en última instancia quien presiona para que haya menos legislación que proteja al trabajador, en general viene de la derecha, no del peronismo. El peronismo en última instancia no lo pudo poner en práctica. Pero te lo complejizo más. Las leyes argentinas sobre la pobreza son de la derecha. El peronismo no legisla sobre eso porque siempre piensa que lo va a resolver por medio del trabajo. ¿Y no se resuelve a través del trabajo? Sí y no. Sí, en términos de que hay una apuesta a ese mercado. Ahora, el peronismo ha sido altamente creativo y ha hecho la mejor parte de la política social, pero no la legisla. Porque no la legisla porque... ¿Por falta de poder real? ¿No poder hacerse el poder real? No. A ver, estamos haciendo interpretaciones. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Pero, no, porque tiene un problema de concepción. Mirá, en el momento que salía la asignación universal, que fue una de las políticas más eficaces y eficientes para disminuir la indigencia en niñas y niños, lo cual es un objetivo importantísimo. Y enorme. Enorme. Todavía el Ministerio de Desarrollo Social tenía en su página un eslogan que decía: la mejor política social es el empleo. Y la asignación universal salió en el medio de una tensión enorme del gabinete de Cristina Kirchner en ese momento, porque había todo un sector que entendía que avanzar con ciertas formas de protección, como era la asignación universal, pero había otras como la de renta básica, era abandonar la búsqueda de pleno empleo. Esa discusión es una discusión tensa en el campo del peronismo. Saldada. ¿Por qué no está saldada? Entonces yo digo, no es que a nadie, me parece que esa discusión no saldada es una discusión que hay que asumir. Y digo, algo que hemos visto aquí a través de las entrevistas de este año y del año pasado sobre todo, que es la cancelación del otro dentro del campo nacional y popular, dentro de la discusión de la progresía. Hay una cancelación por nimiedades, ¿no? Esta cosa de, bueno, piensa un centímetro más para acá y yo centímetro más para adelante, y bueno, no, ya somos distintos, aunque bregamos por las mismas cosas, con los mismos objetivos. ¿Cómo se logra? Y ahí sí apelo a tu conocimiento de las ciencias sociales, no del trabajo social. ¿Cómo se hace para poder consensuar dentro de un mínimo común denominador, como para que lleguemos a política, lleguemos a puertos más potables, ¿no? Y ahí a mí me parece que nos falta, que me parece que esta etapa nos va a llevar a eso, ¿eh? Esta etapa nos tiene que llevar a producir, porque a veces, muchas veces, ponernos de acuerdo en lo que pensamos diferente ya es un avance enorme, ¿no? Eso... Está bien, como planteo está bárbaro. Que voy a decir, bueno, aunque sea, pongámonos de acuerdo hoy con la política hacia la pobreza. Si vos juntás la posición de los movimientos sociales, la posición de la CGT, la posición de los técnicos, no tenés consenso en esa idea, y me parece que a veces también hay un posicionamiento que políticamente es muy eficaz en algunos momentos, que es ellos y nosotros, que te permite ordenar algunas discusiones y está muy bien, la grieta, todo eso. Ahora, para procesar estos debates no te sirve para nada. Porque entonces soy yo y el que está afuera está con Milei en el gobierno queda muy bien delimitado el campo, de un campo y otro, ¿no? Queda más claro, más pero expuesta dentro del campo grieta. nuestro hay que asumir que no hay consensos dados previamente sobre gran cantidad de cosas. Pero tenemos otro problema que hay que sumar, y justamente como no sos política lo puedo decir. El descrédito de la política en este momento es muy grande. El descrédito de la academia, es el descrédito del Estado. El Estado, te voy a hacer un comentario, con respecto a la academia, te voy a hacer un comentario que se lo hago a todos los que vienen aquí. Me remito a Enzo Traverso, que sí es cierto, tiene una mirada europeísta, pero dice que hoy la academia se ha convertido en un panelista más de televisión en vez de aportar ideas a la realidad, digamos, ¿no? Como ha sido siempre, o adelantándose a la realidad. ¿Lo ves así? No. Ojalá que fuera solamente ese nuestro problema. Hoy el problema de la Academia Argentina es que está en discusión
No, porque esa discusión de Traverso es acerca de la calidad de la producción de las ciencias sociales. Hoy lo que está en duda en Argentina es la validez de hacer ciencia social. Cuando el secretario de Políticas Universitarias retuitea o le puso like, no me acuerdo cómo fue, a una idea que decía, bueno, pagarle la carrera a los médicos o a los ingenieros está bien, pero a los de ciencias sociales que si total no sirven para nada. Cuando se dice que las ciencias sociales no sirven para nada, en realidad no es que se está hablando sobre la academia puntual o sobre un tipo de producción que podría ser mejor o peor. Se está discutiendo la posibilidad de tener reflexividad social, la posibilidad de la discusión. Es un problema ideológico, ¿no? Bueno, ahí... Claro, entonces digo, si fuera que las ciencias sociales no están siendo lo suficientemente críticas, lo suficientemente lúcidas, lo suficientemente propositivas, sería una discusión que puede ser. Yo no digo, no voy a defender todo el paquete en completo, pero hoy el problema que tenemos en esta etapa es la discusión de la validez del conocimiento social, pero como posibilidad de lo que en la academia se llama la reflexividad social, de que la sociedad se pregunte acerca de los vínculos que tiene dentro de ella, que parecen en este esquema actual no tener validez. Parece que la única validez es la de la disputa individual. Exactamente, iba a decir la fragmentación de la opinión pública, ¿no? Es decir, esto o de, sí, o de la vida, o sea, la sensación de que vos tenés que poder autónomamente resolver todas tus cuestiones. Entonces, ¿para qué querés ciencia social? ¿Para qué te Está sirve? como cortado el vínculo entre el individuo y el entorno, eso. Está planteado que la forma de abordar los problemas es a partir de la disputa individual. A partir de la disputa individual. De la potencia de la acción individual, como si toda forma de colectivismo, lo dice con claridad el presidente, invalidara las posibilidades de respuesta individual y no sirviera y solo enriqueciera al Estado, a la casta y, bueno, así a la potencia. Vamos a hacer una pausa porque tendríamos que estar charlando 2 horas y tenemos nada más que otra media hora. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con Ana Josefina Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Oye, que estamos aquí. Primer día del otoño, en la mitad del programa de Nosotros los Otros. Ana Josefina Arias, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Y estamos hablando un poco de todo lo que ella, con larga experiencia, títulos, pero tratando de separar los temas, pero son tan difíciles de separar que están todos encadenados. Nos quedó pendiente el tema de la educación. Ya hablamos un poco de la asistencia social, vamos a volver seguramente porque es parte de la historia, pero ¿qué pasa con la educación como solución? Lo que pasa es que
Sí, yo distinguiría lo que implica los discursos de educación o las propuestas vinculadas a educación con el tema de pobreza de la problemática de la educación en general. Argentina mejoró durante de la Argentina post-dictadura, mejoró todos sus indicadores vinculados a educación. La cantidad de jóvenes en secundario, la cantidad de jóvenes en la universidad, en momentos donde creció la pobreza, con lo cual no se puede buscar explicar esa relación entre pobreza y educación que a mayor educación menor pobreza, porque eso la historia mostró, los números lo demuestran y no hay dudas sobre eso, no hay nadie que diga lo contrario. ¿Hay un impulso en la sociedad entonces a ir hacia la educación? Sí, por supuesto, qué interesante, sin duda. Sí. Argentina mejoró. Es decir, la pobreza no desmotiva. No. Al revés, digamos, la búsqueda de lo que creció. Yo pasa que no me voy a acordar de memoria, pero lo que creció, es decir, la tendencia. La educación superior en Argentina es terrible. La cantidad aumentó muchísimo la cantidad de personas en el sistema de educación superior, y si a eso le sumás, si sumás a la universidad, los institutos de formación, es altísima la cantidad y sobre todo la curva de crecimiento. Y con el secundario lo mismo, mejoraron la cantidad de jóvenes que están en es decir, la secundaria. Lo que se trasluce es que el modelo productivo es el problema, que nos están primarizando Claro, lo que pasa es que tenés mejores personas, más formadas, más acreditadas, que no consiguen trabajos de calidad ni empleos que tengan la remuneración que se esperaba antes a alguien que hubiera tenido determinada formación. Y ahora sí, vamos a entrar un poquito. El tema seguridad, que es un tema que te venía diciendo en la pausa, es un tema que es difícil de abordar bajo muchos puntos de vista, y vos como mujer sensibilizada por los temas sociales, política social, ciencias sociales, planificación y gestiones de políticas sociales, sin ninguna duda se te ha planteado a lo largo de tu carrera el tema de la seguridad, porque creo que también involucra a los barrios carenciados, algo que está pasando, que es el pobre contra pobre, ¿no? Es decir, cuestión de seguridad. Yo contaba, no me acuerdo en qué programa, pero la muchacha que viene a limpiar a casa le robaron el celular tratando de agarrarse un colectivo, ¿no? Esto tiene que ver con las contradicciones del propio sistema, y que seguramente los que le robaron el celular son vecinos del barrio, no son de muy lejos. Digo, ¿cómo resolvemos estas incoherencias en el tema seguridad, en el tema de protección, básicamente de protección de la sociedad? Yo lo primero que te tengo que decir es no sé, porque no soy especialista en el tema, y lo que sí puedo decir a partir de lo que yo conozco es que no sería sensato atribuirlo a dos formas lineales de abordarlo. Uno es decir, bueno, lo que falta es más política punitiva, porque también falta política punitiva bien, o sea, tampoco se puede decir que no. Y tampoco se podría decir, cuando disminuya la desigualdad, va a disminuir la violencia o los problemas asociados a la seguridad. Porque, por ejemplo, en la primera década de este siglo mejoraron los niveles de desigualdad, mejoraron las condiciones de ingreso, y no necesariamente en algunos territorios disminuyó la violencia, es más, en algunos creció. Con lo cual, esa hilación automática no sería coherente. Sí sabemos y tenemos mucha información acerca de que cuando aumenta la desigualdad, aumenta la violencia y los problemas de inseguridad. Pero el abordaje me parece que es sin duda más complejo, y que implica una dimensión que tiene que ver con las posibilidades de futuro vinculadas a la posibilidad de inserción laboral, de educativas y demás. También tiene que ver también tiene que ver con la política represiva y también la política disuasiva, la política. Me hace una pregunta muy tonta, quizás. ¿Tienen vínculos académicos entre, qué sé yo, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho?
Bueno, compartimos muchos docentes, sí, claro, muchísimos. No, digo, en forma institucional. Bueno, formamos parte del Consejo Superior, sí, claro. Y hay discusiones de este tipo sobre los modelos que en cada una de las facultades pueden abordar como para encontrar un modelo común, no un modelo común, pero sí canales de vínculos que tiendan a la solución de todos estos problemas que son multidisciplinarios, no son... Sin duda, hay equipos conformados, o sea, nuestra facultad, o sea, nuestros vínculos muchas veces tienen que ver, hay vínculos institucionales, por supuesto, pero después compartimos muchos docentes. Nuestra facultad tiene muchos docentes que también son docentes en Derecho en distintas áreas. Sin duda, la política de seguridad tiene una vacancia enorme. Hacen falta mucho más estudios centrados. Los estudios sobre violencias también son por demás importantes, pero de la misma manera que te decía que no existe una política consensuada para pensar la política asistencial, no existe una política consensuada. Nunca se va a lograr el consenso absoluto, insisto, está claro, pero sí la posibilidad de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí me parece que cuando aparecen como la respuesta de la derecha es tan violenta, lo dijiste en la pausa, bala, una palabra de 2 sílabas, 4 letras, lo que muchas veces sucede en el campo del progresismo es que como enoja tanto la respuesta, se niega la pregunta. Y la pregunta acerca de cómo hacemos para vivir en un lugar donde podamos no vincularnos con formas violentas, donde defender la propiedad, que parece, viste, lo dice Milei, y decimos, va de retro. Y decir, defender la propiedad para los sectores populares es un montón de trabajo. Subirte un tren lleno y defender lo que conseguiste en el día más tu celular es un laburo enorme. Ese laburo que tiene esa persona que sube no es que lo hace porque es una persona que, qué sé yo, está en contra de lo colectivo. Pero los políticos lo entienden, eso te hago una pregunta. Si yo no sé, me parece que no, pero los militantes a veces tampoco, que yo diría para ir acá. Que voy a decir, o sea, pensar que la discusión acerca de la defensa de la propiedad es una discusión de la derecha y de las clases altas, es no entender nada de la vida de los sectores populares, donde defender la garrafa, de que no te la roben, es un montón de laburo. Es recurso, es tiempo, es energía, después está la defensa del celular. Entonces me parece que los discursos después punitivistas tienen lugar y uno dice, ¿cómo? Pobre contra pobre. Y sí, si el tipo te está dedicando 800 horas por semana a cuidar lo poquito que logra conseguir con un laburo en el que se trabaja tanto, y es lógico. Tengo la sospecha de que tu diagnóstico habla de una ruptura, o por lo menos una fisura, del contrato social, es decir, donde yo siempre me remito a los 10 mandamientos, no porque soy ateo, pero los 10 mandamientos para mí ese es como, digamos, el primer contrato social universalizado donde establecemos los límites más básicos. Y me parece que en la Argentina se nos rompieron algunos límites, o porque nunca los tuvimos, quizás, consensuados como vos decías, o porque en algún momento alguien a propósito los rompió, intencionadamente se rompen. Nos faltan las cláusulas del contrato social, desaparecieron algunas, tendríamos que agregar nuevas. Sí, yo creo que sí. Argentina sí tuvo mucho, que en el lenguaje barrial se llamaba código. El código, sí, el código claro. barrial, el código sí, de barrio. El código barrio, el código de amigos. Y todavía tiene, porque no sería bueno pensar que está todo, digamos, o sea, hacer esos diagnósticos de blanco-negro. Pero sí me parece que hay que poder repensar algunos códigos, algunos contratos, pero de manera situada, de manera real. Yo a veces creo que hay algunos diagnósticos, algunas cláusulas puestas a la distancia que solo sirven para que los miren los sectores medios, digamos. O sea, me parece que hay que poder tener capacidad de pensar, bueno, cuáles son los nuevos códigos, lo nuevo que se puede, que no se puede. Hay estudios interesantes sobre las moralidades. En una época, estudiar las moralidades suponía como algo burgués o algo lejano a los problemas de la política emancipatoria, qué sé yo. Y en realidad discutir las moralidades es un montón. Por ejemplo, nadie puede negar el enorme lugar que ha tenido la corrupción para desacreditar al Estado como institución.
Es innegable. Y eso implica una discusión sobre las moralidades. Y está bien discutirlo. No, a mí me parece perfecto. Inclusive yo soy un convencido de que los gobiernos nacionales y populares tienen corruptos, sin ninguna duda, dentro del gobierno. Lo que no es una estructura corrupta. Y al revés que la derecha, que tiene una estructura corrupta para saquearnos, ¿sí? Y una moralidad, entre comillas, lo digo, enunciada, que por supuesto no la cumplen ni ellos. Sí, lo que pasa que a mí me pasó, yo, por ejemplo, en la facultad hay pocos recursos. O sea que no hay nadie que pueda decir que... Ahora menos. Ahora muchísimos menos. Ahora muchísimos menos, pero quiero decir, ponerle pensando en los decanos anteriores, nadie puede decir se enriqueció. Pero no hay ni duda de que no, porque no hay posibilidad material. Y los docentes cobran un salario, o sea, no hay posibilidad de... Y sin embargo, hay como una justificación de que no es tan grave la corrupción de cuando, sí la del otro, pero no es tan grave la corrupción cercana, porque bueno, los otros son peores, y sí, son peores, los otros sí, sin duda es así. Ahora, la corrupción que a veces es, yo creo que hay algunas formas como sistémicas de corrupción, o sea, y me parece que es momento de abordarlos, porque vos no podés plantear... digamos, o sea, me parece que la labilidad que hubo de algunas medidas, de algunas miradas sobre el otro, que van desde el pequeño acto del médico que cobra 40 horas y va a 20, ¿no? Hasta, para empezar a meternos en esos lugares más oscuritos que en estos momentos decís, y es grave lo del médico, y por ahí pues cobra 2 mangos, por ahí. Ahora, lo que es cierto es que si nosotros pensamos en modelos a ser sostenidos, tenemos que revisar esas prácticas. Me acabas de sumar al proyecto de este año en este programa un tema más, es que no lo había pensado, pero en términos de debate me parece sumamente importante, sobre todo el campo nacional y popular. La corrupción. La corrupción, claro, como la estás expresando, no como sistema, sino como la cosa chiquita que pasa en todos lados. Ojo, la grande es muy importante, ¿no? No, la grande es recontra importante y es punible desde el vamos, desde el pensamiento, desde el primer pensamiento. Pero esas cositas pequeñas que hacen y que te dicen, bueno, no importa, son que si cobra 2 mangos. Está bien lo que está diciendo, porque, bueno, cobra 2 mangos, que pida cobrar más, pero no que se favorezca de otra manera irregular, que no es parte del pacto, y sobre ensucia todo en un cualquier... momento en donde tenés toda la estructura estatal absolutamente puesta en duda. Uh-huh. Entonces yo digo, hay que poder defender la relevancia de lo público estatal, porque sin Estado no hay posibilidad de construir la cosa pública. Es que el Estado somos todos, es el vínculo entre nosotros. Hoy acá en la radio es eso el Estado también, ¿o no? Sí, pero yo digo, cuando digo eso, la institucionalidad pública, cuando decís las escuelas, los centros de salud, los hospitales, las oficinas, o sea, vos fíjate que lo que están haciendo ahora es destruir esa capacidad institucional. Es decir, se cierra el INADI, se cierra el INCA, se cierran los CDRs, se cierran... entonces, en un momento donde tenés tanta mirada sobre eso, me parece que es relevante problematizar dentro del propio campo popular, ponerlo como tema, cómo nos vinculamos también con las instituciones estatales nosotros, porque nosotros necesitamos recuperarlas, las necesitamos mejores, las necesitamos activas, pero necesitamos sobre todo que sean vividas, que sean efectivamente avances del campo popular. O sea, si no, no la vamos a poder defender. Te saco de tu expertise y te llevo a la política. Sí. Pero no a la política partidaria, sino al ejercicio de la política. ¿Cómo ves hoy? Muchos reclaman, por ejemplo, recambios que no se producen, juventud que no accede a los puestos, digamos, de la política. Si miramos en la composición de las cámaras de diputados y senadores, se repiten nombres todo el tiempo. Hay gente que hace 20 años que es diputado, senador, y la militancia desde abajo tiene muy poca posibilidad de acceder. ¿Cómo lo ves todo ese digamos, todo ese sistema, toda esa articulación entre la política, el cambio generacional?
Y a mí me parece que Milei ganó la elección con todas las instituciones en contra. Gran parte de los partidos, gran parte de los clubes de fútbol, las iglesias evangélicas, pasando por las universidades. Con lo cual me parece que... Y ganó. Con lo cual me parece que hay que pensar que las formas en como no solo la política pensada en los políticos como altos funcionarios, vos nombraste diputados, sino como la militancia política en algún punto no pudo tocar, no pudo hacer conexión con un malestar, con un enojo, con una búsqueda a la que no pudo contener. ¿Tiene que ver con el sistema democrático actual? Y a mí me parece que sí, porque lo que tenemos hoy es un problema que pone en jaque a la democracia desde la propia formación democrática. Entonces me parece que no va a haber renovación si antes la militancia política no vuelve a conectar con esa esencia popular de la que tiene distancia. ¿Tendrá que ser una democracia más participativa que representativa o combinar las dos cosas, que hoy no existe esa combinación? Y a mí me parece que lo que hay que encontrar primero es el proyecto que contenga eso, porque lo que vos después las formas en cómo se organiza esa participación tienen que ver con cómo se procesa ese encuentro con ese proceso. Pero me parece que de verdad hoy estamos en un lugar de mucho quiebre. No sé, estamos lejos entonces. Si ponemos gente joven, o sea, no se resuelve solo, no es un problema solo generacional, no es un problema de taponamiento de las estructuras, que también lo es. Pero me parece que falta algo más profundo, que tiene que ver con cómo tocar con ese dolor, con esa sensibilidad. Ana, el tema que también es importante que tratamos de tocar cada semana es tema de la comunicación, no del periodismo, de la comunicación. ¿Qué ves en los mensajes que se cruzan en las redes, en la televisión? Hay quienes sostienen que las redes le dieron de alguna manera el protagonismo a Milei, el TikTok. Hubo aquí una chica especialista, que no me voy a acordar ahora el nombre, que dijo que el TikTok diseñó de algún modo esta victoria de Milei. Después estuvo aquí Alejandro Kaufman, dijo, no, la televisión es la que dicta todavía los grandes lineamientos, y después, bueno, sí, el fraccionamiento en las redes apoya todo eso, pero que la letra grande la hace la televisión. ¿Cómo ves la comunicación? ¿Cómo ves, por ejemplo, expresiones como esta de Radio Caput, que es una radio online, es una radio, digamos, alternativa, no sé si llamarla así, no me gusta, pero bueno, es una radio de resistencia en última instancia a ciertos mensajes. ¿Cuál es tu apreciación? A mí me parece que es muy fácil echarle la culpa a las formas de comunicación de algo que es más profundo. Yo creo que sin duda Milei sabe utilizar las redes, que las personas... Que hay un grupo importante, sobre todo de personas jóvenes, yo tengo una hija de 12 años que se entera de todo por TikTok. O sea, se entera de cosas terribles, pero utiliza, pero no me gustaría demonizar ni las plataformas, ni los usos. Hay también, viste, una tendencia muy de persona grande, para no decir viejos como yo, que dice todo está, viste, esta cosa no me de está dejas todo mucho mal. margen, claro. No, pero digo, que dice está todo mal y las formas de comunicación nos aíslan y yo tengo mis serias dudas. Me parece que no se le puede echar la culpa a eso, por más que sin duda la militancia nacional y popular no se supo vincular con esas formas con esas formas de comunicación. Sin duda hay una cantidad de nuevas reglas de juego, de cancha, que logran establecer estas formas de comunicación. La facultad nuestra tiene gente que sabe de esto, no como yo, que estoy en este momento guitarreando con esto, pero me parece que no sería sensato colocar en esos solo valores que sirven para las derechas, o solo valores que sirven para... no es que el mano a mano es nacional y popular y las redes son... me parece que pensar eso sería entrarle a la discusión por una vía equivocada. El campo popular pudo ganar elecciones con todos los medios en contra, pudo perderlas con todos los medios a favor. Y me parece que eso hay que poder también leerlo de la historia.
Mira, te cuento una, Sí, una dale, anécdota dale, mínima. sí, dale. WhatsApp. Sí. Desde las ciencias sociales, yo vengo del campo del trabajo social. El WhatsApp no existió nunca como... en la pandemia la gente, si no hubiera existido el WhatsApp, hubiera sido muy difícil pensar formas de organización comunitarias como se informaban fechas de entrega de alimentos por WhatsApp. Sí. O sea, Pero ahí está bien, el ejemplo que pones es magnífico, porque carecemos de la mirada y de la entonación de lo que decimos. Y más de una vez una frase que podemos decir con una entonación, el que la leyó la interpretó de otra manera. Entonces ahí tenemos un problema. Pero eso es el problema de lo escrito. Y leemos libros y morimos de amor por ellos. Y a nadie se le ocurriría decir que deshumaniza una novela escrita sobre... Yo no dije y no que hay deshumaniza. entonación. Dije, produce... Sí, produce un desentendimiento. Produce un No, desentendimiento. y sí, no, los libros, las grandes novelas que hemos leído, que amamos, y la entonación es muy distinta. Yo lo acabo de leer hace poco un libro que había leído cuando tenía 14 años y lo volví a leer ahora. ¿Sabes la diferente entonación que le puse a esa lectura? Y es la letra escrita. O sea, en eso, si no, no podríamos invalidar en bloque todo. Me parece que hay ahí como cierto enojo de la distancia. No, el enojo, no hay enojo. Hay una falta de lo que falta también en el diálogo frente a frente, que es la amplitud para el entendimiento del otro, ¿no? Y tener la posibilidad de decir, a lo mejor no me quiso decir esto, puedo volver a preguntar. Acá hay un problema de fragmentación de los mensajes y a lo mejor quedan inconclusos y quedan en el aire. Pero bueno, es una temática para hablarla largo y tendido. Tu mirada hacia el futuro, en lo inmediato, en lo político, en lo social, no partidario, digo, ¿no? Es decir, ¿cómo ves esto que está pasando? Y si vos ves alguna solución a corto, mediano o largo plazo. ¿Viste? La gente está, se tiene que ir, tiene que renunciar, hay que bajarlo el helicóptero. Otros que piensan que no, que va a durar los 4 años, otros dicen, no, mejor que dure un poco porque si no nos van a acusar de golpistas. Bueno, hay toda una mezcla muy fuerte de mensajes que están relacionados con el deseo, esto no cabe duda, ¿sí? Pero a veces el deseo uno no lo maneja como en tiempo y espacio como debería manejarlo. Algo que no tiene que ver con el deseo, pero que me parece que es una observación que tendríamos que tener clara, y es que en el 2001 estaba el estallido del 2001 mostraba la crisis del paradigma del otro. Nosotros hoy tenemos en crisis nuestro paradigma. Entonces me parece que las fantasías de los estallidos no nos van a llevar a buenos lugares. Me parece que es momento de tocar de vuelta con la debilidad y poder pensar propuesta de volver a construir lazo, de volver a construir solidaridad de todas las formas. Por WhatsApp también, por está bien, eso con la cara a cara, con que hay que volver a construir lazo, que hay que volver a construir proyectos, que hay que volver a construir cercanía. Y creo que lo complejo de la realidad ojalá tengamos capacidad para hacer eso. ¿Qué pasa? Tenemos pocos minutos, pero no quiero dejar de ver, porque como tengo en casa alguien que se ocupa del trabajo social durante mucho tiempo, es más, voy a contar una anécdota que me avergüenzo de la anécdota, pero una vez me llevó a la vivienda, mi compañera me llevó, que la llevara en el auto a la vivienda de unos asistidos de ella en la zona de Tigre, y que yo primero me ofrecieron unas empanadas y dije que no, que estaba mal de estómago, pero en realidad la pobreza tenía olor ahí. Y me parece que a la militancia, algo que vos dijiste antes, ¿no? A la militancia le falta oler aromas que no está acostumbrado. Sí, ¿no? Y a mí me parece que sí. Y me parece que la respuesta está por ahí, ¿no? Otro día le escuché decir no me voy a acordar el nombre del reemplazante de Poli, García Cuerva, que dijo, bueno, a veces llorar sirve para limpiar la mirada, y llorar un poquito me parece que es momento de limpiar la mirada, de conectar. Algo que no te haya preguntado y hubieses querido decir.
Ay, me ¿Viste? Porque los preguntaste un programas montón. son cortos, tienen una hora. Me preguntaste un montón. Te pregunté un montón, no terminamos. Quiero decir Dale. esto, que la universidad está en una situación muy límite, que tenemos sobre nosotros una cuestión que no es un ajuste, que no se puede explicar desde el ajuste. Nosotros tenemos una cuestión de atentado contra las formas de la educación en todos sus niveles, en la universidad también, y que si no hay un cambio durante este año, vamos a asistir a una transformación de la universidad tal cual la conocemos. Hay algunas universidades que ya empezaron a pagar bonos, o sea, estamos en un momento de verdad de gran tensión. ¿Y por qué no hay movilización todavía? Va a haber. Ajá. Va a haber, entre otras cosas porque estaban empezando las clases, yo creo. Pero Y una reflexión sobre lo que ocurrió hace unos días. Nos enteramos hoy de este ataque a una muchacha. Terrible de hijos. la de la compañera de hijos. Me parece terrible, me parece que es un límite totalmente otro. Digo, ojalá que pronto tenga algún tipo de resolución, pero me parece que sienta un precedente que es de lo peor que nos podría haber pasado. Creo que estamos en el peor momento desde la postdictadura. Ahora creo que estamos encarando el peor año, y creo que esta noticia de hoy tiene mucho más impacto del que podemos darnos cuenta hoy. ¿Qué esperas de los políticos? Una última pregunta, estamos en 58. ¿Qué esperas de los políticos? ¿Qué esperas de la política? Vuelvo. Yo quiero esperar de las militancias. A ver, quiero dale. quiero esperar que como militantes tengamos la capacidad de poder conducir esta etapa que es muy crítica para el pueblo argentino, que tenemos que estar a la altura. Esperemos estar a la altura. La universidad, dijiste que estás en crisis, tiene los elementos para no defenderse, porque la pregunta no es defender, sino sostener el proyecto. ¿Vos pensás que sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que se va a poner en juego este año, pero creo que hay fortaleza en la Universidad Argentina, sí. Ana Josefina Arias, infinitas gracias por haberte llegado hasta aquí, a Radio Caput, a nosotros los otros. Fue un placer enorme tenerte y poder charlar y preguntarte y no llegar a conclusiones, que es lo más lindo de todo esto, porque eso me invita a que te pueda llamar dentro de unos meses y decirte, veniste de vuelta. Con mucho gusto. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Martín Loza, en los controles. Nos encontramos dentro de una semana aquí en Radio Caput, en Nosotros los Otros. Mi machete te muerde, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. La guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay